Aquellos que me conozcan de nuestro podcast deberían de presentir mi actitud ante este análisis, pero para aquellos que no lo tengan tan claro o no me conozcan, esta es mi carta de presentación. Hay World of Warcraft, ¿no? Supongo. Sí, señor, nunca falla, infalible, y si falla es porque ya me estoy muriendo o ha pasado algo tremendamente grave. He retomado mi gran amor, el World of Warcraft. Mira, la semana que viene van a estrenar el parche 8.3 de World of Warcraft, cuando tenía una hermandad un poquito más pro en World of Warcraft, y nos pasamos uno de los jefes finales más complicados que tenía en ese momento, antes de que lo parchearan para que fuera más fácil. Era todavía el evento de San Valentín en el WoW, así que intenté conseguir el cohete rosa volador. ¿Y no te vas a aburrir de las mismas pistas hacerlas una y otra vez? Juego a World of Warcraft, ¿tú crees que me voy a aburrir? También estuve una temporada emitiendo semanalmente un stream de World of Warcraft, donde los espectadores elegían a dónde seguía la aventura y por motivos externos se tuvo que interrumpir. Soy un apasionado de este juego, lleva media vida conmigo, he jugado de forma casual en algunas expansiones y de forma muy dedicada en otras como Legion, así que me vais a permitir que le dedique bastante tiempo a este análisis. También quiero advertir desde este instante que Shadowlands, al pertenecer al género MMORPG, no es un juego estático y finalizado, sino que sufre cambios a lo largo de su vida útil, adaptándose al paso del tiempo y de la opinión de los jugadores. Y además faltan muchas piezas narrativas por descubrir que forman parte del ciclo de actualizaciones, por lo que su nota definitiva como tal no la podemos adjudicar hasta que salga su último parche y recapitulemos todo el transcurso de la misma. Dicho lo cual, empecemos por hablar de World of Warcraft Shadowlands. Los habitantes de Azeroth tienen que escribir 100 libros con todo lo que les ha pasado en estos últimos 15 años. Después de luchar contra dragones y señores elementales, viajan a las ruinas de un planeta lejano, detienen un apocalipsis zombie, luchan contra más dragones, impiden una dictadura mundial, viajan al pasado de un universo paralelo, acaban con el ejército de los demonios espaciales y, para celebrarlo, se matan los unos a los otros por un árbol gigante en llamas. Con todo lo que ha pasado hasta el momento, ¿qué más podría sucederles a estos héroes? Ah, sí, cierto. Faltaba viajar al más allá y entrometernos en los asuntos de los habitantes de la eternidad. Prepara a los jugadores con una premisa interesante: ser Wrath of the Lich King, segunda parte. Como las secuencias cinemáticas nos muestran, la ex líder de los no muertos, Sylvanas, rompe el yelmo de dominación para conectar el plano existencial de los difuntos con el de los vivos en nombre de su nuevo maestro, el Carcelero, el cual ya ha sido confirmado por Blizzard como el futuro jefe final de esta expansión de Warcraft, y la misión de los jugadores será detenerlo, o acabar con él, o hacer que se vuelva bueno. Con Blizzard ya no se sabe qué esperar de estos personajes. Sin embargo, este no parece mostrar ningún punto débil y está bien protegido en su propio mundo del más allá, por lo que varias figuras importantes de Azeroth y los jugadores tendrán que entablar amistad con los habitantes de distintos reinos de la muerte para que el carcelero deje de suponer una amenaza. Tan solo si fuera tan fácil, puesto que dichos reinos están sufriendo una importante sequía de ánima, la fuente de energía que alimenta a los espíritus y las almas, y que está siendo directamente robada por el enemigo. De este modo, los jugadores se ponen sus botas de recadero una vez más para solucionar todos los problemas de las 5 nuevas zonas de la expansión y ganarse su cooperación a cambio. En Shadowlands retornamos a una trama narrativa lineal en las que las cadenas de misiones se suceden una tras otra sin que nosotros podamos elegir el orden en la que queremos jugar las zonas y sus misiones, como sucedió con Legion o Battle for Azeroth. Desde que damos inicio a las misiones de Shadowlands hasta prácticamente alcanzar el máximo nivel, la historia será la que nos guía a nosotros por las 4 nuevas regiones básicas de la expansión. Una vez alcancemos el máximo nivel, se nos abren las puertas de la primera y principal característica de la expansión: unirnos a una curia de las Tierras Sombrías. Es una decisión importante que implica una permanencia en ella de forma duradera, aunque se pueden abandonar u optar por una curia diferente, pero con consecuencias por el abandono de la anterior. ¿Qué es una curia? En pocas palabras, es una sede en la que los jugadores tanto de la Alianza como de la Horda apoyan a una causa de las Tierras Sombrías y ayudan a una raza específica de estas. Para explicarlos de forma superficial, nos podemos sumar a las filas de los Quirianos, los ángeles de la resurrección que sufren una escisión por diferencias de ideales, los Necroseñores,
el ejército defensor de las Tierras Sombrías que se encuentra en plena guerra civil consigo mismo y sus 5 casas. Las sílfides nocturnas, protectores de la vida animal del reino de los vivos y que sufre los peores efectos de la sequía de ánima. Finalmente, los Ventir, vampiros aristócratas encargados de corregir a las almas pecadoras a las que se les concede una última oportunidad de redención. Al elegir una curia, los personajes de nivel máximo reciben 2 hechizos nuevos de esta expansión y que cambian según la curia a la que se hayan unido. Uno de los hechizos es una habilidad de utilidad y es común a todas las clases de la misma curia, mientras que la otra es una habilidad de combate que sí cambia según la clase. Además, con la progresión del renombre que consiga el jugador, se le irán otorgando piezas de la armadura de la curia. Obtendrá monturas, mascotas y otros premios como mejoras en la calidad de las recompensas, nuevas misiones de la trama exclusiva de cada curia y ramificaciones nuevas de los conductos del Nexo de Almas. Esta es la segunda gran novedad jugable a nivel máximo. Dentro de nuestra curia, iremos entablando amistad con ciertos personajes de la trama que compartirán su poder con nosotros, estableciendo un vínculo de almas que hace que recibamos sus poderes. No solo eso, sino que además podemos amplificar este enlace y potenciarlo con conductos, unos objetos desbloqueables que nos otorgan efectos añadidos, modificaciones y mejoras directas a nuestros hechizos y que encajan únicamente en los huecos correspondientes a su tipo. Con los conductos ya colocados en las ramas deseadas, tendremos que unirlos por una ruta lineal. A medida que progresemos en el prestigio de nuestra curia, tendremos disponibles más ramas con huecos para equipar. En resumidas cuentas, un nuevo tipo de árbol de talentos con opciones más mutables. En la sede de nuestra clase, no solo tenemos a nuestra disposición el Nexo de Almas, sino que además también podemos utilizar el ánima que vayamos recogiendo de todas las actividades de la expansión para poco a poco ir devolviéndole su esplendor a la sede con sus distintos puntos de interés. El primero de ellos es la Mesa de Aventuras, que es el nombre que recibe la nueva iteración de la Mesa de Misiones. Esta nueva mesa es radicalmente diferente a como eran las anteriores en el sentido de que no asignamos a nuestros campeones que contrarresten las amenazas de la misión y esperamos el tiempo requerido para que se complete. En su lugar tenemos que jugar a una versión, marca Blizzard, del autochess en la que es importante tener en cuenta el posicionamiento de nuestras unidades, a dónde son capaces de atacar y dónde están colocados diferentes tipos de enemigos. Cuando la batalla termina tras las horas indicadas, recibiremos nuestra recompensa y los campeones de la aventura recibirán experiencia para realizar aventuras cada vez más complicadas y con mejores recompensas. El segundo elemento importante de la sede es nuestra red de teletransportes, que conectará diferentes puntos de la región de la sede con ella. De momento, en la versión base de Shadowlands no hay teletransportes a las otras zonas, pero todo se andará y seguramente acaben por añadir algún que otro teletransporte al resto de zonas una vez avancen los parches y la trama de Shadowlands. Es bastante recomendable que sea una de las primeras opciones que elijamos para desbloquear. Seguidamente está el conductor de ánima. Esta parte de nuestra sede sirve para activar un evento dentro de la zona de nuestra curia, empleando parte de nuestra ánima. Estos eventos pueden ser desde tesoros que no se pueden abrir de otro modo hasta enemigos de élite con recompensas de mayor valor. A medida que mejoremos el conductor, más durará este activo y más opciones se activarán simultáneamente. Por último, cada curia cuenta con un punto de interés adicional que difiere completamente del de las otras sedes. Los quirianos ofrecen un área de combate en la que un nexo de almas lucha en tu lugar. Los necroseñores te permiten coser nuevos cuerpos para las almas que llevan a su sede. Las sílfides cuidan de las semillas de alma para que renazcan seres de su interior, y los Ventir organizan fiestas de postín para agradar a sus visitantes y obtener su favor. Esta parte de cada sede ofrece recompensas estéticas o de utilidad y no mejoras directas al equipamiento de nuestros personajes, por lo que no urge tener a punto este elemento de la sede al principio. Con todo visto de las curias, otras novedades de World of Warcraft más típicas incluyen un nuevo repertorio de mazmorras para 5 jugadores, todas ellas muy originales en su diseño de mapeado, estética y combates contra jefes y esbirros. Como novedad, los jugadores podrán utilizar sus habilidades de las curias para activar ayudas temporales en forma de aumento de daño, controles de masas u obtención de ayudantes. No podemos olvidarnos del modo de piedra angular, más conocido como las mazmorras míticas plus, con nuevos afijos de temporada temáticos y sus siempre jugosas recompensas para los más pros de la escena mítica. En cuanto a los combates de jugador contra jugador, 2 importantes novedades. En primer lugar, soltad el confeti.
ya que el vendedor de armaduras de PvP ha regresado al juego y lo hace por todo lo alto, no solo vendiendo equipamiento que únicamente se puede comprar con puntos de honor y conquista, las monedas PvP de toda la vida, sino que han añadido un reforjador que puede mejorar el equipo que ya tenemos con estas mismas monedas. La segunda noticia es la inclusión de un nuevo mapa de arenas ambientado en la zona de los Quirianos. El equilibrio del juego PvP está desbaratado con un número concreto de clases destacando exageradamente, mientras que el resto solo pueden soñar con rendir también, aunque hay buenas noticias, puesto que Blizzard ya está tomando medidas al respecto en forma de nerfs y buffs. Para los valientes a los que les gusta raidear, actualmente contamos solo con una mazmorra de bandas, el Castillo Natria, el cual ha tenido una buena acogida entre varios tipos de niveles cualitativos de jugadores. Esta banda cierra la trama inicial de Shadowlands y lo hace con un buen repertorio de jefes finales, con variedad de estrategias y situaciones jugables, algunas más clásicas con un pequeño giro de tuerca para diferenciarlas, mientras que otras apuestan por jugar con el escenario como un elemento más a tener en cuenta dentro de los enfrentamientos. Ni que decir tiene que también ayuda a la estética barroca y nobiliaria del castillo, que hará las delicias de los fans de Castlevania. Lo malo es que si eres un jugador a melee, lo vas a pasar bastante mal con alguno de los jefes finales de esta raid. Terminamos con una remodelación de los emisarios de las misiones de mundo, los cuales han dado paso a las convocatorias. Estos requisitos se renuevan cada 3 días y anteriormente nos pedían cumplir con 4 misiones del mundo de una zona concreta de la expansión y regresar al emisario para recoger nuestro botín diario. Ahora las convocatorias nos solicitan no solo completar misiones de mundo, sino que en otras el requisito consiste en hallar multitud de tesoros, matar enemigos raros o de élite, completar mazmorras concretas o hacer todo lo mencionado anteriormente a la vez en una misma zona. Esto aporta variedad al juego diario en el mundo y en ocasiones permite acumular convocatorias de una misma zona para hacerlas juntas y no tener que emplear tiempo a diario en ellas. Además, la variedad ayuda a romper con la monotonía e incentiva la exploración de las zonas y no ir únicamente a los mismos sitios una y otra vez. Pero no todo es un camino de rosas en las tierras sombrías. Llegará un punto en el que nos tengamos que ver con los siervos del carcelero en su propio terreno y tendremos que adentrarnos en las fauces. Las fauces es la zona de máximo nivel de Shadowlands y un auténtico calvario para los jugadores al principio de su aventura. Apenas podremos hacer actividades en esta zona por nuestra cuenta, ya que para empezar no podremos invocar monturas para esquivar rápido a los enemigos y siempre estaremos vigilados por el ojo del carcelero, una mecánica de la zona que limitará nuestra estancia en ella. A medida que vamos completando misiones diarias, matando enemigos importantes, recogiendo objetos y participando en eventos dinámicos, se llenará una barra dentro del ojo que pasa por 5 estados, que provocarán perjuicios en nuestro personaje. Primero, los enemigos neutrales se tornarán agresivos en nuestra presencia. Después caerán proyectiles mágicos a nuestra posición. Seguidamente, cada cierto tiempo un asesino a sueldo nos atacará. También aparecerán cadenas que nos retendrán en el suelo y de las que nos tendremos que soltar. Más tarde, podemos caer en las garras de esbirros secuestradores que intentarán alzarnos para tirarnos al vacío. Y si esto no fuera suficiente, y si alargamos demasiado nuestra estancia, empezaremos literalmente a morir, porque nuestra sanación se verá mermada y la salud se drenará cada vez más deprisa. Esto convierte a las fauces en una zona muy agobiante y peligrosa a la que solo querremos ir lo justo durante nuestras primeras visitas para conseguir Estigia, una moneda especial de la zona que nos servirá para comprar ayudas permanentes en las fauces, para hacernos la vida un poquito menos complicada a nosotros y nuestros miembros de equipo. Sin embargo, esta zona no regala nada, y de hecho te quita lo que obtienes. Si mueres en las fauces, perderás la mitad de la estigia que hayas obtenido y quedará a la intemperie en un fragmento de alma que podrás recoger al más puro estilo Dark Souls, con las mismas implicaciones de riesgo-recompensa. ¿Te conformas con lo que ya tienes o te arriesgas a volver a por ese valioso fragmento? Existe otro elemento importante del que hablar en las fauces y otra de las novedades más importantes de la expansión, Torghast, la Torre de los Condenados. En esta torre nos tendremos que adentrar con frecuencia para liberar almas inocentes y derrotar a enemigos poderosos y obtener un tipo de material muy especial conocido como cenizas de alma, que debemos entregar junto a otros materiales al forjador de runas, un prisionero de la torre que nos ayudará a forjar objetos legendarios para el equipamiento. Hablemos primero de la torre en sí. Este lugar funciona efectivamente como un juego de tipo roguelike dentro del WoW,
obteniendo poderes de ánima, mejoras temporales muy poderosas que nos ayudarán a arrasar con facilidad con los enemigos si jugamos bien nuestras cartas. Escondidas en recovecos de la torre o botadas por enemigos, surgirán estas habilidades especiales y tendremos que elegir una de las opciones posibles de los orbes en las que se ocultan. Combinando estas nuevas habilidades de diferentes maneras, observo lo divertido que podría ser la implementación de una versión más equilibrada de estos poderes al juego base y renovar el sistema de talentos. Ojalá llegue algún día este tan necesitado cambio. Las plantas de Torghast cambian cada vez que las visitamos, porque los mapas se aleatorizan y no sabemos lo que nos vamos a encontrar a continuación, tanto en el tipo de enemigos que se interpondrán como en las trampas ocultas que hay en cada sección, y que en ocasiones serán más mortíferas que una emboscada enemiga. La Torre de los Condenados la podemos visitar en solitario o formando un grupo de hasta 5 componentes, sin límites a los roles de tanque, sanación y daño, ofreciendo posibilidades amplias para recorrer Torghast de forma eficiente o segura. Podremos revisitar el lugar tantas veces como queramos, pero sus recompensas solo pueden ser obtenidas una vez por dificultad cada semana, como ocurre con otros contenidos. Con esta recompensa, la ceniza de alma, visitaremos al grabador de runas en la base de Torghast para que nos ayude a fabricar nuestro equipamiento de calidad legendaria. Para ello se necesitan varios ingredientes. El primero es la ceniza de alma, que ya hemos recuperado en la torre. Luego necesitamos una pieza especial de equipamiento que solo puede ser fabricada por las profesiones de los jugadores y que hará de base para los otros ingredientes, 2 que añaden estadísticas específicas y otro que añade un poder especial a la pieza. Estos poderes se obtienen de recuerdos del grabador y se reciben al derrotar a enemigos de diferentes tipos de contenido, por lo que habría que jugar a todo lo que ofrece la expansión para que podamos tenerlos todos. Visto todo lo que nos puede ofrecer Shadowlands, cualquier persona que sea ajena al juego se preguntará si será capaz de adentrarse en él por primera vez, y en Blizzard han pensado en ellos. Para empezar, durante el parche previo al lanzamiento, se redujeron de forma drástica los valores de las estadísticas de los personajes de los jugadores, personajes no controlables aliados y enemigos del juego. Ahora, los valores son más simples y permiten ver las estadísticas de las mejoras de forma más comprensible. Por otra parte, también se ha reducido el nivel máximo de los personajes hasta el nivel 50 si no compras Shadowlands, y hasta el 60 en caso de que sí. Los nuevos jugadores que quieran probar el título pueden aprender de una manera más visual y simplificada los entresijos básicos de World of Warcraft con una nueva experiencia inicial en su propia zona exclusiva donde podrán practicar con su personaje las habilidades básicas de combates, exploración, interacción y sobre todo el uso de la interfaz de juego que puede resultar algo confusa. La historia de los nuevos jugadores consiste en escapar de una isla desconocida tras haber naufragado en ella. Poco a poco descubrimos a los enemigos de la isla e impediremos sus planes de conquista antes de que sea demasiado tarde. Una vez escapamos de ella, seremos conducidos a la capital de nuestra facción donde terminaremos de aprender los sistemas de juego que en la isla no podían ser explicados y nos dejarán a nuestro libre albedrío. Es en este momento donde habrá 2 formas de subir de nivel. La primera de ellas es la de continuar la trama de Battle for Azeroth, la cual es obligatoria si la cuenta es nueva y posterior al lanzamiento de Shadowlands. Al alcanzar el nivel 50, podremos proseguir con Shadowlands si hemos comprado la expansión. En cambio, el resto de jugadores pueden visitar la misma capital y hablar con Chromie, para viajar atrás en el tiempo seleccionando una de las 6 primeras expansiones de World of Warcraft, recorriendo casi de forma libre gracias a la adaptación del nivel, del entorno con el del personaje, haciendo que los jugadores puedan completar zonas o tramas de estas expansiones mientras suben de nivel si así lo desean. Y esto es todo lo que nos ofrece de lanzamiento Shadowlands. El contenido es variado y siempre va a haber algo que hacer una vez te conectes al juego. Me dejo en el tintero añadidos menores como las nuevas opciones de personalización de las razas clásicas, los cambios a las profesiones de fabricación de objetos que retiran los niveles de receta e incorporan objetos para mejorar el resultado de la fabricación, ligeras mejoras a la interfaz de los objetivos de misión y del mapa, u otros cambios en la calidad de vida del juego. En cuanto al rendimiento técnico, el juego ha subido un poco más el listón de los requisitos mínimos del sistema, pero mi ordenador, que cuenta con un procesador i5 y una gráfica GTX 950, aguanta el tipo en la mayor parte de las situaciones, incluso en las capitales donde se concentran el grueso de jugadores y NPCs. Las imágenes mostradas durante todo el análisis son con el nivel 5 de la calidad gráfica de 10 posibles.
Sí es cierto que los tiempos de carga son muy largos, aunque menos que en Battle for Azeroth, y siempre serán mejores con un disco SSD, uno de los componentes recomendados por Blizzard. El apartado estético sigue siendo uno de los grandes puntos fuertes de la empresa, que vuelve a romper con la monotonía de los mundos de fantasía, con regiones completamente diferentes entre sí y con la seña de identidad de la que saca pecho Blizzard. Como la comunidad suele decir, al equipo artístico le duele la espalda de cargar con el resto de la compañía. Pero la banda sonora no se queda atrás, porque a veteranos compositores de Blizzard como Neil Acree o Glenn Stafford se les une nada más y nada menos que Grant Kirkhope, antiguo compositor de Rare y que muchos conocemos por su trabajo en Banjo-Kazooie, y que se hace notar su estilo allá donde ha aportado su partitura. Como curiosidad, esta es la primera expansión en la que se usan guitarras eléctricas en su música, aunque sea de forma sutil. En cuanto a mi experiencia como jugador, ahora mismo no dispongo de todo el tiempo que tenía hace unos años para jugar al WoW, pero sí que puedo decir que no me he aburrido en mis horas durante el tiempo que ha transcurrido suscrito. Las actividades diarias son más variadas, están mejor repartidas por el mundo, el diseño de las peleas de mazmorras y bandas son mejores que en Battle for Azeroth, la historia es mucho más interesante y mágica que en la expansión previa, las recompensas son más motivadoras y he tenido muchas más formas de conseguirlas sin tener que participar en contenido excesivamente exigente, cosa que no descarto hacer en vacaciones. Se nota que Blizzard ha aprendido del montón de errores que habían cometido en Battle for Azeroth y han hecho menos liosos e interdependientes los sistemas del juego, y la progresión del jugador no está tan limitada por una obsolescencia programada en las recompensas como fue las armaduras de Acerita, a las que les sigo guardando mucha tirria. World of Warcraft Shadowlands como mínimo se está perfilando como una expansión pensada para acoger a nuevos jugadores y no cometer los mismos errores que en el pasado reciente. La narrativa apunta a grandes revelaciones del trasfondo del cosmos de Warcraft, que los parches vendrán para actualizar el mundo y no para subsanar errores y procurar mantener el interés del gran público a lo largo de toda la vida útil de la expansión. El lanzamiento dejó algunos cabos sueltos en el equilibrio de las clases o la dificultad de las estancias, pero como dije al principio del análisis, todo se está puliendo poco a poco y el juego se encuentra en muy buen estado. Con los anuncios recientes de la BlizzCon Online y el gran parche de ajustes en los servidores oficiales, tendremos juego para rato, y si es en compañía de una buena hermandad de jugadores o un grupo estable de amigos, mejor que mejor. Yo ya estoy contando los días para volver a resuscribirme y tengo la inocente esperanza de que la expansión termine siendo incluso mejor de lo que es ahora en el lanzamiento. Con las fuerzas de la muerte acechando a los vivos y a las tierras sombrías, los aliados no nos van a sobrar, y es hora de que sangre nueva llegue al mundo para que el todo no se reduzca a la nada.